Esta es una grabación de prueba para mejorar la voz. Esta es una grabación de prueba para mejorar la voz. Bienvenidos amigos, acabáis de escuchar las diferencias en una grabación original y su réplica aumentando la calidad de audio en Audacity. Si queréis aprender cómo se hace para tener una voz de locutor, sentaos a ver este vídeo. Lo primero que vamos a hacer es mostraros cómo deberíamos grabar, o por lo menos los pasos que sigo yo. Vamos a crear una pista con el botón derecho del mouse, pero la haremos mono. Aquí haré una pausa para comentar las dudas de algunos de vosotros que teníais dudas para habilitar complementos o plugins. Para gestionar esos complementos solo debéis ir a la opción de efecto en el menú principal y la primera opción que aparece en el submenú precisamente es la herramienta que nos permitirá gestionar todos los complementos o plugins que Audacity haya detectado en nuestro PC. Una vez aclarado ese punto, seguimos con el tutorial. Y como las últimas versiones de Audacity nos dan esa opción de utilizar efectos en tiempo real, es decir, en el mismo momento que estamos grabando, le daremos a este botón y buscaremos algún plugin de puerta de ruido. Este tipo de complementos lo que hacen es mantener la puerta de entrada del sonido cerrada hasta llegar al punto o nivel que le marquemos. En el momento que la ganancia del audio llegue a ese nivel, la puerta se abre dejando pasar el audio. Eso es muy útil ya que los ruidos de ambiente no suelen pasar de unos menos 37 decibelios, por lo que si la puerta de ruido está configurada digamos que a menos 35, no se nos grabará el ruido ambiente. Bueno, a menos que en ese momento pase una ambulancia o ladre nuestro perro. Ajustamos nuestra puerta de ruido y podemos comenzar a grabar, siempre dejando unos segundos antes de comenzar a hablar, para que se registre si existen otros posibles sonidos. Luego veremos para qué. Durante la grabación, si tenemos algún error, dejamos unos segundos y volvemos a repetir la frase. Una vez tenemos la grabación, mi primer paso es escucharla para recortar posibles errores y repeticiones. Si ya la hemos limpiado de errores, vamos a comenzar con la magia. Primero seleccionamos todo el audio, bien clicando el borde superior de la pista, bien con la combinación Control A o bien clicando en el espacio de control de la pista en el lado izquierdo. El primer paso va a ser elevar un poco el volumen para poder escucharla con fuerza. Nos vamos a Efecto, la opción Volumen y Compresión y la opción Amplificar. Si os fijáis, por defecto nos dará el valor de lo que necesita para llegar al valor de 0, pero eso sería excesivo. Le modificamos el valor hasta que aquí veamos -2 o -1, que sería el valor máximo al que se debería grabar cualquier audio, ya que si no, podría distorsionar. Después de amplificarlo, vamos a hacerle una limpieza por si hubiese algo de ruido. Para ello, seleccionaremos la parte inicial de la grabación donde estuvimos sin hablar, nos iremos de nuevo a Efecto buscando Reducción de ruido y Reparación para escoger la opción de Reducción de ruido. En la ventana que nos aparece no tocaremos nada y solo clicaremos el botón de Obtener perfil de ruido. Eso lo que hace es recoger una muestra de ruido, lo que haya en ese tramo. Después seleccionamos todo el audio y volvemos a reducción de ruido, pero esta vez sí que le daremos a aceptar, con los valores que salen por defecto. Lo que hace la herramienta es que con la muestra que recogió antes, analiza toda la pista de audio y donde encuentra las mismas frecuencias o ruidos, les baja el volumen los decibelios que ponía en la herramienta, con lo que no va a quitar totalmente el ruido, pero lo disminuye bastante. Cuando se habla, la mayoría de personas tendemos a subir y bajar el volumen según la palabra, la entonación o incluso la respiración. Para intentar igualarlo todo, el siguiente paso será, tras seleccionar toda la pista, buscar en Efecto, Volumen y Compresión la herramienta del compresor. No os voy a explicar ahora cómo funciona el compresor, ya que daría para un vídeo completo, pero os diré que los valores que os doy aquí funcionan bastante bien en general y harán que las palabras o sílabas que entonamos con menos volumen suban un poco en ganancia. Ahora sería cuestión de darle cuerpo a nuestra voz. Para ello se utiliza el ecualizador. La verdad es que también se podría
dedicar un tutorial completo sobre el ecualizador y más que cada voz o cada persona necesita unos ajustes específicos según sus características y según el resultado que se desee. Por ejemplo, aquí solo os voy a dar dos conceptos básicos. Primero, para darle presencia a una voz debemos subir los graves. Nos iremos a Efecto, EQ y Filtros, a la opción de Ecualizador de curva de filtro. Si lo habíamos usado alguna vez, estará con los últimos valores utilizados. Por lo tanto, lo primero será darle al botón de aplanar. Después nos iremos a ese botón que pone valores predefinidos y ajustes. En la opción que pone valores predefinidos originales, vamos a escoger resaltar o resalte de graves. En todas estas herramientas disponemos de un botón que pone vista previa, con el que podremos escuchar unos segundos de la grabación, con el efecto aplicado. Así comprobaremos si obtenemos el resultado buscado. En el caso de que tengamos una voz grave, quizá el valor que nos da por defecto sea excesivo. Solo deberemos seleccionar ese punto y bajarlo un poco. Como norma os diré que ninguna voz baja más de los 60 Hz y por debajo de esas frecuencias solo se escucha ruido, por lo que podemos crear un punto nuevo a 60 y bajar totalmente la ganancia. Si ya está a nuestro gusto, le daremos a aplicar y vamos a repetir el proceso para los agudos. Aplanamos primero el ecualizador y en los valores predefinidos originales vamos a utilizar la opción de realzar agudos. De nuevo, con el botón de vista previa, escuchamos si está a nuestro gusto y si es así, le damos a aplicar. Y llegamos por fin al último paso. Como lo que solemos grabar suele ser para YouTube, el valor máximo de ganancia en luz es de -14. Así que vamos a seleccionar el audio, nos vamos a Efecto, Volumen y Compresión y la opción Normalizar volumen. Yo por defecto ya los tengo a esos -14 luz. Le clicamos en Aceptar y lo que nos hace la herramienta es aumentar la ganancia del audio proporcionalmente hasta que los picos más altos lleguen a ese valor límite. Pues si hemos seguido cada uno de los pasos, ya lo tendríamos. Una voz bastante más profesional, sin importar si el micro es de $20 o de 200. Por supuesto, con el de 200 obtendremos mejor resultado, ya que no necesitaremos muchos ajustes. Pero si tratamos el audio como os he explicado, con el micro de 20 se asemejará bastante al sonido que puede darnos el otro micrófono. ¿Qué os ha parecido? Espero haber ayudado a que mejoréis vuestros audios, ya que, como siempre os digo, es una parte muy importante de cualquier proyecto audiovisual. Cualquier cosa no dudéis en dejar comentarios y dejadme un like. Comienzo ya a desarrollar ideas para el próximo vídeo. Un gran saludo amigos y hasta pronto. Chao.